Se abre la sesión. Señora delegada de Cultura y Turismo del excelentísimo Ayuntamiento de Écija, doña Laura Hurtado, ilustrísimo y reverendísimo señor don Manuel Ábalos, vicario de la zona sur de la Archidiócesis de Sevilla, ilustrísimos académicos, reverendos padres, autoridades, representantes de asociaciones y centros de enseñanza, señoras y señores, buenas tardes. Antes de iniciar la sesión, me gustaría que guardáramos un minuto de silencio por el alma de don Antonio Pérez, fallecido el pasado 13 de enero a la edad de 83 años. Por favor, de pie. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del Señor. Muchas gracias. En primer lugar, quisiera expresar, como presidente de la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras, Luis Vélez de Guevara de Écija, nuestro agradecimiento al reverendo padre don Francisco Reina Chía por habernos permitido celebrar el acto in memoriam a don Antonio Pérez Daza en este sagrado templo que acogió durante tantos años los oficios de nuestro recordado compañero. Igualmente quiero agradecer la sugerencia recibida de don Francis Torres Almenara respecto a la inclusión en este acto de la interpretación de piezas de órgano a cargo del ilustrísimo señor don Andrés Cea Galán, académico correspondiente de esta corporación, así como al ofrecimiento realizado para su intervención por el coro de cámara Polimnia. Va a comenzar, por tanto, esta sesión in memoriam del que fuera académico de número y después supernumerario de esta Real Academia, el ilustrísimo señor don Antonio Pérez Daza. Como han visto por la invitación y programa que se ha distribuido, intervendrán sucesivamente los académicos numerarios, ilustrísimos señores, don Miguel Aguilar Jiménez, don Cristóbal Cordero González, doña Concepción Ortega Casado, don Rafael Benjumea Gómez Duarte y don Ángel Custodio Urbán Fernández, y también el reverendo padre don Francisco Reina Chía, párroco de esta Iglesia Mayor. Cada uno, en breves intervenciones, se acercará a las diferentes facetas y momentos de la vida de don Antonio Pérez, haciéndonos llegar una recordada semblanza de su vivencia entre nosotros. Por favor, rogamos que no se aplauda tras cada intervención y se haga al final del acto, considerándolo así como un homenaje sincero a don Antonio Pérez. A continuación tiene la palabra el señor don Miguel Aguilar Jiménez, pero antes se va a realizar la primera interpretación del coro Polimnia. Antonio Pérez Daza tenía una personalidad poliédrica, casi inabarcable, que incluía muchos sectores del conocimiento
de la cultura, del entretenimiento, de la docencia, algunos de los cuales vamos a glosar hoy. Pero esto no nos puede hacer perder su perspectiva vital. Antonio fue siempre y por encima de todo sacerdote, y a ello dedicó íntegramente su vida. Esas múltiples facetas vitales las incardinó siempre en el ejercicio de su ministerio, procurando y logrando que todas tuvieran a la postre un carácter netamente pastoral. Yo vengo a hablarles de una de ellas, de la relación de Antonio con la música, en la que yo afortunadamente participé. Yo conocí a Antonio en la época en que fue párroco de la iglesia del Carmen. Allí había un órgano electrónico que había adquirido el anterior párroco, donde yo solía ir a tocar a misa de los domingos. Cuando Antonio llegó al Carmen, formó con un grupo de jóvenes del Instituto San Fulgencio un pequeño coro para participar en la liturgia, porque para Antonio la música y la liturgia estaban íntimamente unidas y eran una sola función, o tienen una sola función. De hecho, comentaba muchas veces que la música es el lenguaje que Dios ha escogido para hablar a los hombres. Influido por el movimiento de los focolares, fundado por Chiara Lubich, centró la actividad de aquel pequeño coro en temas de grupo musical Genroso. Para eso necesitaba un grupo musical y en ese grupo participaban dos grandes amigos míos, Emilio Martín Guisado y Pablo Bermudo, con los que yo tocábamos en un grupo de aquella época. Por eso de vez en cuando yo también participaba en este coro, unas veces tocando los teclados y otras veces tocando el trombón, que era mi instrumento en el Conservatorio Superior de Sevilla. Son muchas las anécdotas que yo podía contarles de aquella época, pero el carácter personal de muchas de ellas y la brevedad que se nos ha pedido me impiden que pueda hacerlo y tenga que saltar mi intervención a cuando Antonio es nombrado párroco de esta iglesia mayor de Santa Cruz. Creo que aquí, en esta parroquia, Antonio toma conciencia de la importancia de celebrar, de dotar a las celebraciones litúrgicas de la mayor solemnidad posible. No era una parroquia más, como él decía, este es el santuario de la Virgen del Valle, patrona de la ciudad. Un lugar de culto excepcional para la inmensa mayoría de los exijanos, donde todos los años, pero especialmente en su novena y en su función del día 8 de septiembre, la música tenía que reflejar la grandeza del templo y la solemnidad de esta liturgia. Por eso había que dar un salto de calidad. En aquella época, en esta ciudad, el panorama musical era realmente pobre. Solo existía la banda de música, el coro de la Hermandad de Rocío y algunos pequeños grupos de parroquia. No había otra cosa. Antonio se empeñó, por eso, en formar un gran orfeón digno de la parroquia. Y que, además, en su nombre se unieran lo que me van a permitir, yo creo que fueron sus dos grandes pasiones. Una de carácter religioso, el infinito fervor y devoción que tenía a la Virgen del Valle. Otra de naturaleza profana, o mejor, ciudadana, el profundo amor que tenía a esta ciudad y a su patrimonio. Así nació lo que él llamó Orfeón Astigitano Nuestra Señora del Valle. A los primeros ensayos, si es que se puede llamar así, fuimos 4 o 5 personas. Se hizo entonces en la entonces casa de mis suegros en la calle Emilio Castelar y ensayamos el Beate Matar de Erasu-Saga. Por lo que a mí respecta, no fui a más ensayos porque la música coral nunca fue muy fuerte y además, si le soy sincero, yo fui a aquel ensayo por acompañar a mi entonces novia. Pero afortunadamente no todo el mundo era como yo y el proyecto no solo siguió adelante, sino que se hizo tan grande, que llegó a tener más de 60 o 70 cantantes, agrupando además, y eso era la esencia del Orfeón, a un colectivo de personas de lo más variado: hombres, mujeres, mayores, jóvenes, profesionales, trabajadores sin cualificación, estudiantes. Y permítanme que les cite a alguno de ellos y que me perdonen los que no, pero son tantos. Les voy a citar a aquellas personas que tienen una cierta relevancia, y el primero sin duda fue el gran Pepe Peralbo, siempre acompañado de su mujer Loli, Manolo Romero y la suya, los hermanos Martínez Ramos con el muy añorado Fernando Martínez,
Manolo Pérez del Moral, Fernando Luna, Paco Fernández Pro, Esperanza Flores, Margui Casobón, Mariquilla, Carmelina. El concierto de presentación del Orfeón tuvo lugar en la iglesia de Santa Bárbara a las 7 de la tarde del 6 de enero de 1984 y con un repertorio tan amplio que hubo de dividirlo en 3 partes. La primera de música sacra, la segunda de música popular y la tercera de villancicos. Antonio, que siempre dirigía el Orfeón con su traje de clérigo, de sacerdote, estaba pletórico aquel día, y los demás, les soy sincero, también. El Orfeón continuó su andadura dando conciertos tanto en la ciudad como fuera de ella, pero sin faltar, lógicamente, a las celebraciones de la parroquia, ni por supuesto a la función anual de la Virgen del Valle. Pero todavía faltaba algo. La Virgen necesitaba un himno que por un lado fuera el santo y seña del propio Orfeón y por el otro pudiera ser cantado por el pueblo con homenaje a su patrona. Para ello recurrió a Pepe Peralbo, que hizo la música, y a Paco Fernández Pro, que hizo una muy emotiva letra. Nació así lo que hoy todos conocemos como el himno a la Virgen del Valle, y que años después, como consecuencia de la coronación de la patrona, yo instrumenté como marcha procesional. Pero Peralbo no se quedó ahí. Peralbo dijo, no, el himno solo no, vamos a hacer una misa completa a la Virgen del Valle, y la hizo. No puedo extenderme más, pero quiero traer aquí el recuerdo de esa coronación. Durante meses, la banda de música que yo dirijo y el Orfeón estuvimos ensayando la misa de Peralbo, por supuesto, el himno a la Virgen del Valle, el Aleluya de Händel y otras piezas, y actuamos en aquella gloriosa coronación de la Virgen del Valle que se celebró en el Paseo de San Pablo. Ese día, muchos comprendimos el sentido de la fundación del Orfeón, algo que Antonio sabía, pero que no nos había desvelado. La Virgen del Valle ya estaba coronada, se había coronado a los sones de la música para ella escrita, interpretada por el Orfeón que en su nombre, su más ferviente devoto, había creado. Antonio tuvo que ver cómo el Orfeón, por razones que ni debo ni quiero resaltar, se disolvió. Hoy, por tanto, no podemos contar con él, pero el coro Polinia, el coro de cámara Polinia, en el que hay algunos de aquellos miembros que estuvieron en aquel Orfeón, va a dar colofón a esta semblanza musical, interpretando una de las piezas con una armonización bastante más elaborada de las que aquel pequeño coro de la iglesia del Carmen interpretaba, Pescador de Hombres. Gracias.
Hacia el año 1984, con mi llegada a Écija, empezó el conocimiento y posterior amistad con don Antonio Pérez Daza, sacerdote ejemplar, de una nobleza, cercanía y bondad fuera de lo común. Nacido en Cantillana, se formó en el Seminario Diocesano de San Telmo, de Sevilla. Al finalizar sus estudios, fue destinado a Écija, ejerciendo su ministerio sacerdotal un largo y fructífero periodo de tiempo en la Parroquia Mayor de Santa Cruz. Acompañado de su querida hermana Mercedes, de gratos recuerdos, habitaron la casa rectoral de la parroquia, antigua casa del siglo XVIII que ellos cuidaban con esmero, siempre abierta en todo momento a todo el pueblo de Écija. Disfrutaba muchísimo en la Navidad cuando montaba un Belén que todo el pueblo pasaba por allí, un Belén artístico con mucha gracia, y él era feliz en Navidad con su hermana enseñando ese precioso Belén. Como buen cantillanero, se sentía orgulloso de las tradiciones de su pueblo, sobre todo de la devoción a su Virgen de la Asunción Gloriosa, devoción que compartía con nuestra patrona, la venerable Virgen del Valle. Algunos años me invitó a contemplar el día 15 de agosto la original y solemne procesión que Cantillana organizaba en honor de su patrona, gozando con alegría plena con sus amigos, acompañantes, la vuelta a sus orígenes. Sacerdote posconciliar, ejerció su ministerio pastoral de forma sencilla y directa, con las hermandades y todos los parroquianos, integrándolos en diferentes grupos en las variadas tareas parroquiales. Es destacable el trabajo realizado con el grupo juvenil a través de charlas formativas, reuniones, viajes y actos culturales. Como docente, fue profesor de religión en el Instituto San Fulgencio, transmitiendo a sus alumnos el interés por la asignatura, sobre todo porque sentía y vivía lo que los textos sagrados emitían, siendo notorio la popularidad que tenía entre ellos. Debido a sus conocimientos musicales, ya lo ha comentado mi compañero, creó la Coral Astigitana, formando un grupo de amantes de la música cuya unión y recuerdos entrañables aún perdura. Es muy destacable la dedicación que ejerció en la restauración constante del inmueble y mobiliario litúrgico de la parroquia. Todos recordamos la preocupación que le originaba la conservación del deteriorado arco mudéjar y que decía que guardaba todos los trocitos en una caja, porque no se podía perder ni una mínima yesería del arco. Otro de sus logros culturales fue la creación y apertura del Museo de Arte Sacro, donde se exhibe todavía la interesante colección de pintura, escultura, bordado y, sobre todo, platería. Junto a él colaboré en la instalación del citado museo, sobre todo en el estudio y catalogación de las obras, cuyo texto originó la página web. A él le preocupaba muchísimo que las obras que se pusieran en el museo estuvieran perfectamente restauradas. Y tuvimos la suerte de conectar con doña Adela Agudo III, sevillana, y le puso unos precios muy baratitos. Y por fin restaurar toda la pintura de la colección que se exhibe aquí actualmente. Y en esta restauración de todas las pinturas ocurrió un caso muy curioso. Hay una tabla del siglo XVI atribuida hoy actualmente a un seguidor de Pedro Villegas Marmolejo, probablemente Antonio de Arfián, porque hay algo parecido en Santo Domingo de Osuna. Bueno, pues esa tabla que todos los eruditos había comentado en sus escritos, en sus libros, que era una tabla preciosa de Villegas Marmolejo, intentando descartar la obra maravillosa que se encuentra en San Gil, que es la original, Cristo, fuente de la vida, de las mejores obras de Villegas Marmolejo. Bueno, cuando Adela empezó a limpiar la tabla, resulta que era un repiente del siglo XVIII. Y los parroquianos de la época, en el siglo XVIII, en vez de intentar mejorar la tabla de Pedro de Alfián,
Y el mismo tema pusieron sobre la pila a un Cristo sangrante, pero ese homo, cuando la tabla conservaba la pintura original, que era un Cristo crucificado. Él no sabía qué decir, porque, claro, ¿qué ha pasado con la tabla? Si era un ese homo sangrante en una pila y ahora está un Cristo crucificado. Total, que pasó un mal momento, pero al fin y al cabo hizo una restauración auténtica y presentó a todos los amantes del arte lo que la tabla era, un Cristo sangrante encima de la pila, una copia con variantes de la original que está en la iglesia de San Gil, una de las mejores pinturas de Écija del siglo XVI. Bueno, si de alguna manera tenía que seleccionar algunas piezas porque se sentía contento, orgulloso, cada vez que hablaba del sarcófago. Cada vez que hablaba del sarcófago, a los grupos, a las personas que iban por libre, le quitaba el mantel, había un cristal y ahí explicaba la historia del sarcófago. Él se sentía contento y orgulloso de que la parroquia tuviera esta pieza excepcional del siglo IV. Al igual que las ánforas mexicanas de Tonalá, a todo el mundo se las enseñaba. Pero si ya él disfrutaba muchísimo, era con la colección de orfebrería, la rica colección de orfebrería. Y ya cuando nos llevaba a la sala de arriba y la custodia de Francisco de Alfaro empezaba a dar vuelta con un artilugio que él había creado, ya era para él lo más, ¿no? Así que una persona amante del arte que disfrutó muchísimo en esta parroquia por la colección tan extraordinaria que posee. Aunque mi conexión más directa con don Antonio empezó con la organización y montaje de las diferentes exposiciones encaminadas a la difusión del patrimonio histórico-artístico que la Delegación de Cultura y Turismo del Ayuntamiento programó en la desaparecida Sala Capitular. Empezamos a montar exposiciones del año 1984 hasta 2014 y era una anual. Su apoyo en la cesión y estudio de las piezas fue de una gran generosidad, poniendo a nuestra disposición todo el patrimonio artístico de la parroquia. Cualquier pieza que fuera, ya estaba don Antonio ahí facilitando el traslado a la sala capitular. Como difusor de la cultura y del patrimonio histórico-artístico sijano, fue nombrado por unanimidad académico numerario de la Real Academia de Luis Vélez de Guevara el día 31 de marzo de 1989. Como académico que fue, recuerdo las misas invocando al Espíritu Santo que oficiaban en nombre de nuestra academia con motivo de la inauguración del nuevo curso. Tuve también que organizar juntamente con la presidenta de la Academia, doña Concepción Ortega Casado, el dossier para presentarlo al Ayuntamiento para la petición del nombramiento de hijo adoptivo de la ciudad de Écija, basada en los numerosos méritos contraídos por don Antonio a través del tiempo, título que le fue concedido por unanimidad por el Pleno del Ayuntamiento, celebrado el día 1 de enero de 2007. El día 13 de enero de 2026, a la edad de 83 años, falleció en nuestra ciudad, después de una larga enfermedad que le hizo olvidar todos sus recuerdos y su fructífera vida de entrega a los demás. Su paso por Écija aún perdura entre nosotros, estando presente en sus obras y en el corazón de todos los que le conocimos.
Excelentísimo señor presidente, ilustrísimos académicos, reverendísimos sacerdotes, señoras y señores autoridades, me toca dar unas pinceladas sobre mi querido compañero del Instituto San Fulgencio y luego compañero académico en la Real Academia, don Antonio Pérez Daza. Es posible que repita algunas de las cosas que han dicho ya mis compañeros, pero esto es como un caleidoscopio. Cada uno va poniendo un cristalito y al final nos quedaremos, quizá o quizás no, con lo que fue don Antonio Pérez Daza, y fue para todos nosotros y para cada uno. A veces parece que la vida vivida se deshace en una niebla y no deja ni un resquicio para el recuerdo, que todo lo vivido se aloja en algún lugar de la memoria, pero el olvido es una niebla densa que todo lo cubre. Es preciso deshacer esa niebla, desempolvar esos estantes que albergan resquicios de nuestras vidas para que resurjan los recuerdos claros y nítidos como si se volvieran a vivir. He querido hurgar en esos rincones del pasado para recordar aquellos días del Instituto San Fulgencio en el que compartí docencia con don Antonio Pérez Daza y le veo entrar en la sala de profesores, siempre apresurado, atareado, inquieto. Solo se paraba el tiempo justo para buscar algún libro o algún objeto en su taquilla y correr otra vez hacia la clase o hacia otra tarea que le esperaba en alguna parte. Él también decía misa en algún convento y tenía que dejar tiempo para eso y por eso siempre andaba corriendo. Y bueno, y tenía muchas cosas entre manos. La verdad es que la vida docente no propiciaba muchos momentos de encuentro. Cada profesor estaba en su aula, rodeado de sus alumnos e impartiendo sus magisterios. Y ese lugar era un recinto cerrado para todos los demás. Pero siempre había un hueco entre clase y clase, o alguna guardia, en la que acudíamos a la sala de profesores, y allí, en la mesa de camilla, acontecían animadas tertulias, aunque momentáneas y fugaces. Aquí veo a alguna compañera del instituto que recordará conmigo esas tertulias. También la hora del recreo y el café eran momentos de encuentro en cafeterías cercanas, pero él nunca salía a desayunar en el recreo y rara vez se sentaba a charlar un ratito con los compañeros, cosa que yo le reprochaba cariñosamente. No es que fuera una persona poco social o distante, era educado y cordial, pero muy celoso de su tiempo y de sus responsabilidades. Ahora, cuando aparece ante mí la ingente tarea que llevó a cabo y el legado que nos ha dejado, entiendo que su tiempo lo utilizó de la forma más enriquecedora posible. Parece que supiera que no podía disponer de todo el tiempo de su vida y aprovechara celosamente cada minuto. Yo solía quedarme en la clase de dibujo durante mucho recreo, porque casi siempre estaba enredada en algún proyecto o actividad en el que participaban los alumnos, y a veces Antonio pasaba por allí y se quedaba un ratito con nosotros. Aunque siempre andaba apresurado, también encontraba algún hueco para escuchar una consulta, una inquietud, una duda existencial. Era mi confidente y amigo y también mi confesor. Le recuerdo como un sacerdote que sabía escuchar y comprender y que no era nada severo con los fallos humanos. Al contrario, siempre encontraba la palabra sanadora que dejaba el alma en paz. Recuerdo que era muy aficionado a la ufología y contaba que recibía comunicación de los summitas, una civilización avanzada que habitaba el planeta o exoplaneta Humo. Supuestamente constataba mediante el envío de cartas, fotografías, llamadas telefónicas o avistamientos a grupos de personas creyentes en el fenómeno ovni. El caso Humo es la denominación en la que se engloba todo lo relacionado con ese falso contacto extraterrestre. No sé si llegó a enterarse de que el caso Mite había sido un fraude, pero él lo tomaba con mucha seriedad y convicción. Yo lo escuchaba, sin implicarme, sin saber en aquel momento qué había detrás de aquella historia. Pero esto hizo que me pusiera en contacto con Julio Marbizón, como vicedirectora del instituto, para que diera una charla en el centro sobre esos fenómenos. Y nos dio Julio Marbizón la conferencia en el centro, y nos habló de parapsicología, y nos habló de muchos fenómenos curiosos, creíbles o no creíbles, pero interesantes.
También le gustaba mucho la grafología y alguno de sus alumnos le hacía estudios de su escritura para inferir rasgos de su personalidad. Parece que tenía cierto temor a que los alumnos cayeran en la tentación de jugar a la ouija y para evitarlo les ponía la película El exorcista. Le gustaba el cine también y le gustaba hacer una especie de cineforum con sus alumnos. Las clases eran amenas, según decían sus alumnos, y solía ponerle películas para propiciar luego un debate. Era una persona muy culta y muy sensible a temas de arte y de música. Esto le llevó, como ya han dicho mis compañeros, a fundar el Orfeón Astigitano Virgen del Valle y más tarde a crear el Museo de Arte Sacro, donde recopiló obras de gran valor religioso y artístico, de las que se sentía muy orgulloso, así como del sarcófago paleocristiano encontrado en la iglesia, en esta iglesia, en 1885, cuando se hicieron las excavaciones para construir la capilla de la Virgen del Valle, y que data del siglo IV o V después de Cristo, con escenas bíblicas e inscripciones griegas que podemos contemplar en esta iglesia mayor de Santa Cruz. Recuerdo que don Antonio Pérez Daza me dio un estudio de alguien que hizo ese estudio sobre el sarcófago. No he podido encontrar ese documento, pero me parece que el autor está aquí con nosotros, es don Ángel Borbón, creo recordar. No siempre este sarcófago ocupó el lugar preferente que ocupa actualmente. Fue don Antonio quien acometió la obra de ampliación del presbiterio y aquí fue colocado el precioso sarcófago. Él lo mostraba, como ha dicho mi compañero Cristóbal, a todo el que quisiera visitarlo, siendo consciente de que era una joya, un tesoro por su valor histórico y artístico. Aún recuerdo su rostro iluminado por la emoción estética cuando lo enseñaba. Cuando se aproximaba la Navidad, emprendía la gozosa tarea de montar su nacimiento en la casa parroquial y después de la misa invitaba a todos los feligreses asistentes para que pasáramos a visitarlo. Recuerdo cómo explicaba sin prisa y apaciblemente cada una de las piezas y cómo apartaba una de ellas, atribuida a Salcillo, para mostrarla amorosamente en su hermosa individualidad. Le dedicaba muchas horas a su montaje, pero el resultado era esplendoroso. Arroyos que discurrían entre peñas, molinos de viento, castillos, norias, cuyos cangilones llevaban el agua a lugares más altos. Incluso utilizaban un juego de espejos. No sé si os acordáis, los feligreses que estáis aquí. Y daba profundidad, creaba espacios profundos en cuevas situadas en esa montaña que él también construía. Sabido el entusiasmo que don Antonio puso en todas las tareas que emprendió. La creación del Orfeón, ya mencionado, la rehabilitación e iluminación de la Torre de Santa Cruz y la restauración del órgano, que tanto tiempo había permanecido mudo, silencioso, y que su amor por la música puso en valor. Quedaron pendientes algunos de sus proyectos. La crisis y la enfermedad paralizaron la restauración del Arco Mudéjar y los estudios arqueológicos de la antigua iglesia visigoda. Con la coral emprendió algunos viajes y en el verano de 1991 organizó uno por el Pirineo catalán al que le acompañé con mis hijas. En un cuaderno de viaje he encontrado el itinerario y han aflorado los recuerdos de un viaje precioso, pletórico de naturaleza y arte. Fue un compañero de viaje incansable, curioso, cordial y divertido. Yo no tenía ni idea de que bailara sevillanas con tanto arte, pero tuvimos la opción de comprobarlo en aquel viaje porque él bailó sevillana y se divertía con todo el mundo y lo pasaba estupendamente, pero además vivía el arte de una forma emocional. Su trayectoria intelectual y su constante aportación al ámbito cultural fueron reconocidas con su nombramiento, como ya se ha dicho, de académico numerario en la Real Academia de Ciencias, Bellas Artes y Buenas Letras. Y desde ese momento siempre ofició una misa al Espíritu Santo en la apertura y la clausura del curso académico. También la Academia emprendió, como ya ha dicho mi compañero, la petición de hijo adoptivo de Écija, cosa que se llevó a cabo. Pero, lamentablemente, llegaron las lentas auroras, propiciando las horas sombrías, y fue todo silencio en el alma, y fue todo quietud y agonía. Era un mal que se cierne sin nombre,
y enajena el vigor y la savia, silenciando la voz que agoniza, y quedaron inertes sus labios, inmóvil el cuerpo, dormido el recuerdo, ausente su vida. Y se lleva también la palabra, la voz prisionera, el alma cautiva. Nadie sabe si en noche sin sueño creció la congoja doliente y furtiva. Pasó junto a nosotros tan discreta y silenciosamente que quizás no hemos sabido percibir toda la grandeza de su calidad sacerdotal, intelectual, académica y humanista. Sería bueno cuidar su legado, no dejar que sucumban en el olvido y en el abandono todo lo que él supo construir y cuidar. Hoy vuelve a sonar el órgano de la mano de Andrés Cea y esa música quizá le llegue de alguna forma como una oración sonora. Ahí está el Museo de Arte Sacro, esperando que una mano vivificadora le siga devolviendo el esplendor que merece y por el que tanto se afanó. No me cabe la menor duda que así será. Hoy agradezco a mi academia que me haya permitido pronunciar estas palabras, que me han hecho rememorar los momentos compartidos con él, su pasión por la música, el amor a la sabiduría y sobre todo el gran afecto que le profesé. En sus bodas de oro como sacerdote, estando ya muy avanzada su enfermedad, le hice un soneto que fue publicado más tarde en mi poemario Abrir el corazón lleno de nombre y que leo a continuación y con el que finalizo mi intervención. ¿Cómo será ese mundo en el que habitas? Profundo y silencioso como un pozo, sin orillas cercanas, sin el gozo de conocer la senda que transitas. ¿Qué sentirás en ese laberinto confinado, aislado, prisionero, cual minotauro o triste cancerbero, de celda o aposento tan sucinto? Te llegará la luz de la mañana, percibirás la bella melodía del pájaro que canta en tu ventana, pero sigues teniendo la alegría de escuchar a Jesús. Su voz cercana te conforta y alienta cada día. No tengo la menor duda de que Jesús le alentó hasta su último momento. Muchas gracias. In memoriam viri Christi, cuia Deus volunt. Queridos hermanos en Cristo y como hermanos sin distinción alguna, con permiso. Y se fue. Se fue como un día nos vino, lleno de Dios, humilde y sencillo, desgastado de tanto ofrecerse, vacío de tanto darse, de tanto derramarse.
Se fue con el alma plena de tantos puentes como tendió y que cruzó. Se fue discreto, en silencio, quedamente, con las alforjas repletas de amor y de cariño, con el zurrón rebosante de dones multiplicados e incontables. Se fue con la misión cumplida, ni antes ni después. Es más, hasta en su último aliento nos mostró su mejor lección de vida: morir dignamente. Como siempre él decía: Señor, donde tú quieras, como tú quieras y cuando tú quieras. Recuerdo que en su mirada postrer se reflejaba la resultante de esa sombra larga, muy larga, que dibuja un ciprés, donde se refugiaba todo un existir de renuncia y de bondad. En su angelical sonrisa, de eso don Fernando sabe mucho, casi apagada ésta por ese laberinto irremediable donde se desvanece en el tiempo la memoria y que provoca una ausencia no deseada ni consentida, se vislumbraba todo un universo de felicidad. Pues Dios había pasado junto a él dejando su aroma por entre el blanco aposento de unas sábanas que serían más tarde su mortaja. No necesitaba más para tan dulce viaje, pues todos sabemos que solo Dios basta. En su silencio de años se presumía el grito desesperado de los que anuncian a Cristo. En su enfermedad bien aceptada, un trazo indeleble, surco que en la tierra deja atrás de sí el peso de una cruz llevada con la hombría de los que en Cristo esperan. Y se fue, un 13 de enero. Se rompieron para él las cadenas que lo retenían en ese instante mínimo en que se detuvo hasta la brisa. Aquel ave grande que de tierras lejanas sus plantas vino a posarse, que diría el poeta, levantaba el vuelo en libertad. Se iba un sacerdote ejemplar, un humanista comprometido con Cristo, porque en los otros veía y encontraba a Cristo. Hombre de probada virtud, que fue figura clave en la vida religiosa y cultural de una ciudad que lo quiso para sí y que lo ungió con esa pátina con la que esta tierra adopta a los hijos que por entero se dan a ella. Su partida, como podemos todos imaginar, dejó un suspiro de pena honda, un pellizco prieto en las entrañas, un silencio sordo que se masticaba en el ambiente. Se fue, sin más, dejando un vacío difícil de llenar. Pero dejó también el perfume de lo bien hecho, un legado denso, herencia moral sin precedentes, la decencia de una espiritualidad adelantada a su tiempo, el intelecto de un hombre sin igual cuya memoria hoy permanece. De esa su historia ya se ha dicho y se dirá hoy aquí. Solo permítaseme resaltar que con la frescura de los años a cuestas vino a decirle a Dios sí allá donde el Guadalquivir se funde con la mar inmensa, porque quiso ser de Dios y para Dios. Y Dios lo llamó, le dio su corazón y lo enamoró. Antonio, ven y sígueme. Y Antonio lo siguió. Primero en San Telmo, donde perfilada su vocación fue llamado a las órdenes pocas horas antes de la Nochebuena del 67. Después, mucha sería la mies para este singular obrero que vino de Cantillana con su cantinela y un buen manojo de proyectos de vida, de ilusiones, de ganas de servir y de descubrir los insondables caminos del Señor. Antonio llegó. Aquí plantó su tienda y aquí se quedó. Fue diácono, vicario, párroco, maestro, capellán y no sé cuántas cosas más. Convivió con los marginados y los olvidados de una ciudad tan cercana como a veces alejada de la realidad. Pero sobre todo Antonio fue
paño de lágrimas, manos tendidas, abrigo y amparo y oídos para escuchar a veces lamentos y vergüenzas. Con su cercanía y sencillez abrazó el miedo y calmó las heridas de los que no podían más. Su profunda vocación de servicio le llevó a ser para muchos el cura aspirina, pues sus consejos eran eficaz medicamento para los jóvenes que andaban sin rumbo. Elevó a categoría muy alta el culto al Corpus, rehabilitó este templo y lo iluminó, apostó por un museo sacro y lo consiguió. Pérez Daza fue un pastor de mente abierta y corazón atento a los signos de su tiempo, pues en su compromiso con las necesidades y realidades sociales de la época, supo echar amarras para unir tradición y modernidad en una iglesia y en una sociedad que debía remar en una misma y única dirección. Hombre siempre dispuesto a escuchar, orientar y acompañar desde una esperanza firme vivida con coherencia y discreción. La dignidad de la persona, el respeto a la vida y el sostén de aquellos a los que les faltaba fuerza y coraje fueron su materia grave. Junto a Juan Méndez Varo impulsó el Teleclub, espacio valioso, lugar de encuentro, diálogo, reflexión y aprendizaje que marcó a muchos y abrió caminos a más. Don Antonio Pérez Daza amó el patrimonio como nadie, y si no que se lo pregunten a Sergio García Dils. Fue académico numerario de esta Real Corporación. Fundó y promovió la Asociación de los Amigos de Écija. Su vida fue siembra en silencio, ejemplo de compromiso y trabajo sin medida por esta ciudad y sus gentes. Su voz se apagó, sí, pero nos queda en la memoria sine die la figura de un indiscutible hombre bueno y hombre de Dios, porque quien vive desde el amor por y para los demás nunca se marcha del todo. Esta es la certeza que nos queda a quienes tuvimos la dicha de ser ovejas en el redil de un pastor que olía precisamente a eso, a oveja. Llovía aquella fría tarde del 14 de enero, festividad de San Fulgencio. Vienen ustedes por dónde, qué casualidad. Mientras Écija agradecida decía adiós al hombre que no a su legado. Señor, tuyo fue y tuyo es. Concédele la corona de los justos a quien buscó a Cristo entre los hombres y en el dolor de los hombres lo encontró. Mi querido don Antonio, que la tierra te sea leve, descansa en paz, buen amigo.
correspondía esta intervención a mi compañero académico, don Ángel Custodio Urbán Fernández, que se ha visto afectado por una inesperada afonía y con amabilidad y confianza me ha pedido que yo dé lectura a lo que él tenía preparado in memoriam de don Antonio Pérez Sasa, cosa que hago con muchísimo gusto y deseándole una rápida recuperación. Querido amigo Antonio, déjame que en este homenaje que te ofrecemos desde la Real Academia Tigitana, a la que perteneciste, proclame aquí en este día, ante amigos y conocidos, ese carácter tuyo que te acompañó de por vida, carácter que a tus 3 meses de paraíso habrás sin duda acrecentado. Te recuerdo desde muy joven como una persona muy comprensiva, atento a los demás, que sabías escuchar más que hablar de ti, respetuoso y sincero, que hacía posible dialogar contigo de forma agradable sobre cualquier tema. Siempre dejabas la puerta abierta a la comunicación. Cuando hablabas de lo que hacías o habías hecho, se te iluminaban los ojos haciendo partícipe a tu interlocutor de tu alegría y satisfacción. Fuera como fundador y guía del Museo de Arte Sacro que habías hecho en la trastienda del altar mayor, o fuera en el archivo de la parroquia, que habías promovido y ordenado con tanto esmero para quien quisiera hurgar en la investigación de datos históricos de Écija. Por tu buen hacer te nombraron académico de número de nuestra Real Academia, como el excelentísimo Ayuntamiento te nombró hijo adoptivo de Écija, de lo que Cantillana, tu pueblo natal, estará orgulloso. Se te iluminaban los ojos cuando hablábamos de algún tema de teología que tú comunicabas, seguro que con ilusión, a tus alumnos del Instituto San Fulgencio, en que enseñabas, siempre con el afán de entrar en los temas importantes del Concilio Vaticano II. Me enseñaste libros que habías comprado y que tenías custodiados en la parte baja de un armario a doble fila, de teólogos de entonces que fueron capitales para nuestra época postconciliar. Hablamos de Yves Congar, Karl Rahner, Bernhard Häring y alguna vez también de Eduard Schillebeck y de Hans Kühn, menos ortodoxos para algunos, pero llenos de un brío fundamental para quitar de encima la pesada losa de Trento y del Vaticano I, y abrir ventanas que nos hicieran ver una nueva primavera. Pero qué ridículo, Antonio, que te hable de teología. A ti que sabes ya, tras 3 meses de eternidad, cuánta distancia nos separa de lo que aquí abajo nos atrevemos a llamar teología. Porque además te diré que estoy cada vez más convencido de que la pregunta por Dios y la pregunta por el hombre son idénticas. Hoy quiero agradecerte que me hubieras dado a conocer el sarcófago cristiano, no digo paleocristiano, que luce como altar mayor de esta iglesia mayor de Santa Cruz, un tesoro de indiscutible de nuestro patrimonio astigitano, a cuya investigación me sedujiste tú, Antonio, al hablarme aquí mismo de él, in situ, destapándome incluso la cubierta para que lo viera por dentro y observara algunos detalles. De no haber sido por ti, amigo Antonio, nunca habría acometido mi estudio sobre dicho sarcófago, solo por pura ignorancia de mi parte. Las muchas y detalladas fotos que hice ese día me llevaron a un estudio detenido y entusiasta que redacté para un obligado homenaje a un amigo catedrático de Filología Latina de la Universidad de Lisboa y académico de las letras lusitanas. Te agradezco, querido Antonio, que la primera vez que hablé en Écija de este trabajo mío, hubieses estado tú presente entre los pocos oyentes. Recuerda que quien me ayudó con su gran generosidad
aportando una amplia pantalla de su propiedad, fue el profesor de Historia de Arte de la Universidad de Córdoba, el doctor don Clemente López Jiménez, nuestro actual presidente de la Real Academia de Écija. Fue el día 6 de junio de 2014 por la tarde. Por último, permítame que te pida solo una cosa. Tú que has formado parte de nuestra academia y ahora que puedes desde arriba, no te olvides de ella, protégela y ayúdala para que sea un faro cada vez más potente de cultura en todos sus niveles, sobre todo para navegantes que hayan perdido el norte, cosa no poco frecuente en nuestros días. Gracias, Antonio, por haber sido como has sido. Buenas noches a todos. Se me ha pedido de que hablase de don Antonio sobre su enfermedad, algo que se hace un tanto difícil porque, puesto que en el trato no hubo esa plenitud de conciencia en la relación, aunque siempre hubo momentos de lucidez, en algunos momentos más que en otros, pero siempre hubo algún gesto donde se veía claramente que, aunque fuesen segundos o un escaso minuto, salía a flor su persona. Es difícil, ¿no? Porque, claro, el cariño se le tiene, el amor se le tiene, el trato y el cuidado, pero no es lo mismo cuando uno tiene plenitud de conciencia en la relación con la otra persona, se comparte muchísimo más, ¿no? Entonces se hace mucho más difícil, pues, hablar. Pero bueno, sí hay detalles, como una de las cosas que siempre me llamó la atención, a pesar de todo, es que don Antonio, como yo digo, nunca dejó de ser cura, pero cura hasta en la enfermedad, cura hasta en medio de esta terrible enfermedad, nunca perdió
esa esencia sacerdotal en su corazón y en su alma. Pues cada vez que venía algún sacerdote a visitarlo, a veces lo reconocía y a veces no, pero sí sabía profundamente que era sacerdote y que era colega suyo. Se le iluminaba la cara, se transformaba, abría ojos como taza. Lo digo así, no porque, la luz que resplendía su rostro, eso era algo extraordinario que llamaba la atención. Es algo que a mí me ha marcado durante todo el trato que he tenido con él cuidándolo. Así estuvo pues el pobre hasta los últimos días de su vida. Cierto que pues al final el deterioro pues ya estaba tan avanzado que, bueno, porque al principio de llegar aquí, para cuidar de él, celebraba la Santa Misa, hasta que leer se le hacía un mundo imposible. Era un calvario celebrar la misa con él, en el sentido de que lloraba. Había momentos que en el altar lloraba, porque él miraba el misal, sabía lo que ponía, pero no era capaz de expresar lo que leía, y él me hacía así con la mano, como diciendo, sigue, sigue, sigue. Y ya, pues al principio, ya cuando pues llega esos momentos, pues ya ni le invitaba siquiera a participar en la concelebración, porque él sufría yo y sufría la gente que estábamos en misa, pero bueno, ahí estaba, ¿no? Terminó pues solamente pues revistiéndose, me ayudaba a dar la comunión, después solamente pues me acompañaba, hasta que al final pues solamente lo traían a misa, porque el deterioro de su enfermedad iba avanzando por día. Hasta el último día que vino a la parroquia, fijaros que fue un día muy señalado, nunca se me olvidará, porque fue un viernes de Dolores del 2018, porque salió de la iglesia y al día siguiente dejó de andar. Ahí se acabó de salir a la calle. Haber estado junto a él todo el proceso de su enfermedad, hospitales, clínicas y un etcétera de episodios en su larga enfermedad, para mí fue un regalo de Dios. Él fue un ángel custodio que el Señor puso a mi lado para que me cuidase. Parece raro, ¿verdad? En vez de yo cuidar de él, es un ángel que el Señor puso a mi lado para que él cuidase de mí. Porque Dios siempre sabe más y sabe cómo hacer mejor las cosas. Así que no sé quién cuidó a quién. Porque las cosas de Dios, que son muy distintas a las nuestras, de cómo las concebimos y las vemos. Su amor de Padre es un pozo de sabiduría y misericordia que se escurre de nuestra mente como el agua entre las manos. Es imposible retenerla, porque los caminos del Señor son inescrutables. De hecho, yo muchas veces me he preguntado, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando tú quieras, Señor, aquí estoy, Señor, con Él, acompañándolo simplemente. Siempre que acudíamos al hospital, ya fuese aquí o en Osuna, todo el mundo le reconocía y lo acogía con mucho cariño. Solamente hay que escuchar todo lo que habéis comentado. Eso era palpable, ¿no? Palpable. Yo no creo que hubiese médicos, enfermeras, de todas las veces que hemos estado en los hospitales. Hoy don Antonio, hoy don Antonio, hoy don Antonio. Pues era don Antonio, era don Antonio. Caminar con él, incluso cuando andaba muchas veces por la calle, casi que se hacía imposible avanzar, porque todo el mundo lo paraba, todo el mundo lo paraba para saludarle. Quiero dar las gracias muy especialmente a Epifanio y a su mujer Regina, a don Fernando Flores Pistón y a su amigo albañil el Kiki, porque nunca dejaron de visitarlos hasta el último día, hasta los últimos momentos. Es algo pues de agradecer, porque ahí se hace patente el cariño, en la visita continua al enfermo, al hermano solo y abandonado,
porque en el fondo el cariño y el amor que tenía era simplemente del que les habla y de sus cuidadores y de las pocas personas que al final estuvieron siempre acompañándole hasta el último momento. Porque el camino se hace andando y el amor se demuestra amando. De modo particular, pues doy las gracias también a Charo, la enfermera del láser, como todo el mundo le llama, y a Macarena Piña, por su disponibilidad a todo lo que necesitase don Antonio. 12 años a su cargo, como un hijo con su padre. Y yo digo, si los besos y el cariño borran los pecados, entonces yo iré al cielo. Porque don Antonio, a pesar de no tener esa conciencia ni esa lucidez mental, pues se hacía querer, sus ojos siempre abiertos, su sonrisa que nunca la perdió, ni en la enfermedad, pues de algún modo te ganaba, no sé cómo ni de qué manera, pero son de estas personas que el enfermo te atrae, te crees que tú te acercas a darle cariño, ¿no? Y de algún modo te conquista el corazón. Antonio, para mí, se hizo algo mío, algo propio, a pesar de las voces de algunos de que por qué no le metía en la residencia sacerdotal y me quitaba aquel peso de encima. Pero mi conciencia me decía otra cosa muy distinta. Para mí era imposible abandonarlo, sí, porque llevarlo a la residencia era como dejarlo tirado. Me superaba la fuerza, imposible. Sabía que podía y además quería. Fue para mí como si cuidase a mi padre y me senté hijo cuidándolo a él. Como digo, un regalo de Dios y mi ángel custodio. Doy gracias a Dios por su persona, por su sacerdocio y por su entrega a la Iglesia. Descansa en paz, hermano Antonio. Un gran abrazo desde tu parroquia. Para finalizar el acto, como presidente de la Real Academia, me gustaría señalar que don Antonio Pérez Daza estuvo con nosotros en esta corporación 36 años, como ya se ha dicho, desde su ingreso el 31 de marzo de 1989, participando activamente en la vida académica durante su extensa etapa con tal condición. Y aunque no tuve la suerte de coincidir con él durante esa etapa académica, sí que la tuve al conocerlo por razones personales y profesionales mucho antes de mi ingreso en esta Real Academia, como digo. Desde aquellos momentos siempre admiré la bonomía que revelaba su trato, su conocimiento y el compromiso con los demás. Hoy hemos podido glosar, dentro de la tristeza que nos rodea, diferentes aspectos de su vida en los que hemos visto manifestadas sus inquietudes, esfuerzos y acciones, siempre reflejando el amor hacia los demás. Muchas gracias a todos los intervinientes por su participación y muchas gracias a todos por su presencia, y con nuestro recuerdo y aprecio que teníamos a don Antonio, damos por levantada la sesión y le homenajeamos con este caluroso y cariñoso aplauso.